¿Alguna vez has pensado en cómo un secreto inesperado puede cambiar el curso de la vida de las personas? Hoy vamos a adentrarnos en una historia impactante, llena de intriga, giros inesperados y emociones a flor de piel. Un relato que nos hará cuestionar nuestras propias decisiones y las consecuencias de nuestros actos. Imagina esto: una noche oscura, un puente silencioso y un crimen que parece perfecto, hasta que un detalle cambia todo. En este video vamos a explorar esta increíble historia de un hombre que toma una decisión fatal, sin imaginar que alguien más estaba allí, mirando todo. ¿Qué harías si descubrieras que tu vida está en manos de un testigo inesperado? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te mantendrá al borde de tu asiento. Si te gusta este tipo de contenido lleno de suspense y reflexiones profundas, no olvides suscribirte al canal Victoria Suprema, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que un solo testigo puede cambiar el destino de un culpable? Déjamelo en los comentarios, porque tu perspectiva es muy importante para esta conversación. Vamos a sumergirnos en la historia, donde nada es lo que parece y los secretos más oscuros siempre salen a la luz. Era una noche fría y silenciosa, de esas en las que el viento parece murmurar secretos que nadie quiere escuchar. El puente se alzaba solitario sobre un río, cuyas aguas negras reflejaban un cielo sin estrellas. Allí, en medio de la penumbra, un hombre de mediana edad sostenía a otro, un anciano de rostro angustiado, al borde del abismo. El hombre mayor suplicaba con desesperación. Sus palabras eran apenas audibles entre el eco del río y el rugido distante de algún automóvil. «Por favor, no lo hagas. Te daré lo que quieras». Pero para el agresor, esas súplicas no significaban nada. En su mirada no había compasión, solo determinación. El anciano era un millonario conocido en la ciudad. Sus negocios habían acumulado fortuna, pero también enemigos. ¿Qué había llevado a aquel hombre a cometer tal acto? Tal vez era una venganza largamente planeada, o quizás una oportunidad que surgió en el momento equivocado. Lo cierto es que, para el agresor, arrojar al anciano al río parecía la solución definitiva. Nadie sabría lo que ocurrió, nadie podría relacionarlo con él. Era el crimen perfecto. Lo que el hombre no sabía es que no estaba tan solo como pensaba. A pocos metros de allí, oculto entre las sombras, un niño observaba todo. No tendría más de 10 años y había salido de casa después de una discusión con sus padres. Buscaba refugio en su rincón secreto, un lugar donde solía ir para pensar y escapar de las peleas en su hogar. Pero esa noche, en lugar de encontrar consuelo, encontró algo que marcaría su vida para siempre. El niño no entendía completamente lo que estaba viendo al principio. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al anciano forcejeando, aferrándose con todas sus fuerzas al borde del puente. Cuando finalmente cayó, el sonido del impacto en el agua resonó como un golpe sordo en el pecho del pequeño. Sintió miedo, pero también curiosidad. ¿Quién era ese hombre que acababa de cometer un crimen tan terrible? ¿Debería irse corriendo o quedarse para averiguar más? El agresor, sin sospechar que estaba siendo observado, se quedó un momento mirando el agua. Quizás esperaba asegurarse de que el anciano no saliera a la superficie, o tal vez simplemente reflexionaba sobre lo que acababa de hacer. En ese instante, el niño notó un detalle que nunca olvidaría. El hombre tenía una cicatriz distintiva en el rostro, justo sobre la ceja izquierda. Era algo que más tarde le permitiría identificarlo sin lugar a dudas. El niño retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido.
Su corazón latía tan rápido que temía que el hombre pudiera escucharlo. Pero antes de marcharse, decidió hacer algo arriesgado. Sacó su pequeño cuaderno de dibujos, que siempre llevaba consigo, y rápidamente hizo un boceto del rostro del agresor. No era perfecto, pero capturaba los rasgos esenciales, incluyendo la cicatriz. Mientras tanto, el hombre en el puente parecía satisfecho. Había eliminado un obstáculo en su vida, un problema que lo había atormentado durante años. Con pasos firmes, se alejó del lugar, convencido de que su plan era infalible. Pero la presencia del niño, su boceto y su memoria estaban a punto de convertir esa noche en algo muy diferente de lo que había imaginado. El niño corrió de vuelta a casa sin aliento, con la mente llena de preguntas. ¿Debería contarle a alguien lo que había visto? ¿Quién le creería? Después de todo, era solo un niño. Decidió guardar silencio por el momento, pero esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía al anciano cayendo. Escuchaba su grito ahogado. Veía la cicatriz en el rostro del asesino. Los días siguientes fueron extraños. Las noticias empezaron a reportar la desaparición del anciano millonario. La policía encontró su automóvil estacionado cerca del puente, pero no había señales de él. Las autoridades asumieron que tal vez había decidido terminar con su vida debido a la presión de su fortuna y sus conflictos personales. Era una explicación conveniente, pero no para el niño. Él sabía la verdad, y esa verdad pesaba sobre él como una enorme roca. En la escuela, sus compañeros notaron que algo andaba mal. El niño, que solía ser alegre y curioso, ahora parecía distraído y ansioso. Pasaba mucho tiempo mirando su cuaderno, repasando el boceto del hombre que había visto esa noche. Un día, su maestra lo encontró dibujando durante la clase y le pidió que mostrara lo que había hecho. El niño, nervioso, trató de ocultarlo, pero la maestra insistió. Al ver el dibujo se dio cuenta de que era algo más que una simple ilustración. Había una intensidad en los trazos que reflejaba una experiencia real. La maestra no preguntó más en ese momento, pero decidió llamar a los padres del niño para hablar sobre su comportamiento. Cuando llegaron, el pequeño finalmente no pudo más y confesó lo que había visto. Les mostró el dibujo y les contó cada detalle de esa noche. Los padres, sorprendidos y aterrados, decidieron acudir a la policía, aunque sabían que sería difícil que creyeran en el relato de un niño. La policía inicialmente recibió la información con escepticismo. No era raro que los niños inventaran historias o malinterpretaran lo que habían visto. Sin embargo, el dibujo llamó la atención de un detective experimentado. Había algo en esos trazos que lo convenció de que valía la pena investigar más. Decidieron interrogar al niño con cuidado, sin presionarlo demasiado, y lo que obtuvieron fue una descripción coherente y precisa del hombre. Mientras tanto, el asesino seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Pensaba que todo estaba bajo control. Había cubierto sus huellas y eliminado cualquier conexión entre él y el anciano. Pero los secretos tienen una forma extraña de salir a la luz, y pronto descubriría que no estaba tan seguro como creía. El detective encargado del caso comenzó a conectar las piezas. El niño recordaba detalles que coincidían con información que no había sido divulgada públicamente. La ropa que llevaba el anciano, la hora aproximada en que ocurrió el incidente, incluso el sonido del impacto en el agua. Todo apuntaba a que el testimonio era legítimo. La búsqueda del hombre con la cicatriz se convirtió en prioridad. El niño, aunque aliviado por haber contado la verdad, ahora vivía con miedo. Sabía que el asesino podría descubrirlo si no tenían cuidado. Las noches se llenaron de pesadillas en las que el hombre con la cicatriz lo encontraba y lo silenciaba para siempre.
pero también sentía un deber moral. Sabía que aunque tenía miedo, su valentía podría hacer justicia por el anciano. Mientras la investigación avanzaba, el asesino comenzó a notar que algo no estaba bien. No era una persona ingenua, y su experiencia en asuntos turbios le había enseñado a leer señales. Las miradas prolongadas de las personas en la calle, las preguntas indirectas de conocidos que parecían casuales, pero ocultaban un interés extraño. Algo se estaba moviendo. Al principio trató de convencerse de que todo estaba en su cabeza, pero no pudo ignorar esa sensación persistente de que alguien lo observaba. Mientras tanto, el niño se convirtió en una pieza clave para los investigadores. Aunque no era habitual confiar en el testimonio de alguien tan joven, su relato detallado y el boceto del hombre hicieron que el caso tomara un giro inesperado. El detective encargado, un hombre llamado Ramírez, sabía que estaban lidiando con alguien astuto, alguien que había planeado cuidadosamente cada paso. Pero la existencia del niño y su dibujo eran pruebas que no podían ignorar. El detective tomó la decisión de realizar una reconstrucción detallada del caso. Analizaron las cámaras de seguridad cercanas al puente, aunque no había muchas, ya que era una zona relativamente aislada. Con paciencia, lograron identificar un vehículo que coincidía con la descripción dada por el niño. Era un automóvil oscuro que había estado estacionado en las cercanías justo antes de la hora del crimen. A través de las matrículas, lograron localizar al propietario, un hombre que, al ser investigado, resultó tener antecedentes por estafas y conflictos legales con varios socios comerciales. Pero lo que realmente llamó la atención fue su rostro. La cicatriz sobre su ceja izquierda lo delataba. El asesino, cuyo nombre era Julián Vargas, había estado involucrado en negocios turbios durante años. Su relación con el anciano millonario no era un secreto. Habían sido socios en el pasado, pero una disputa financiera los había convertido en enemigos. Julián había perdido todo después de que el anciano lo demandara y destruyera su reputación en el mundo empresarial. Para Julián, empujar al anciano desde el puente no solo era un acto de venganza, sino también su forma de recuperar el control sobre una vida que sentía arruinada. Sin embargo, Julián no había contado con la presencia del niño. El pequeño testigo se convirtió en una pesadilla para él, aunque aún no lo sabía. La policía, consciente del peligro que enfrentaba el niño si Julián se enteraba de su existencia, decidió protegerlo de forma discreta. Su identidad se mantuvo en secreto y su testimonio se usó con cautela para construir un caso sólido. A medida que la investigación avanzaba, Julián comenzó a sentir la presión. La policía lo interrogó por primera vez, haciéndole preguntas generales sobre su relación con el anciano. Aunque intentó mantener la calma, sabía que cada palabra que decía era una posible trampa. En su mente, comenzó a trazar planes de contingencia. Si las cosas se complicaban, estaba dispuesto a desaparecer y comenzar una nueva vida en otro lugar. Pero antes de tomar una decisión drástica, necesitaba asegurarse de que realmente estaba en peligro. El niño, por su parte, empezó a experimentar un cambio profundo. Lo que había visto aquella noche no solo lo había llenado de miedo, sino que también le había dado un propósito. Sentía que tenía la responsabilidad de asegurarse de que se hiciera justicia. A pesar de las pesadillas y el estrés, encontró consuelo en el apoyo de su familia y en el hecho de que el detective Ramírez creía en él. Esa confianza lo impulsó a seguir adelante, incluso cuando todo parecía abrumador. Un día, mientras revisaban el caso, el detective y su equipo encontraron una conexión inesperada.
Un testigo anónimo había reportado haber visto a un hombre con una cicatriz en el rostro cerca del puente, poco después de la desaparición del anciano. Aunque no era mucho, era suficiente para reforzar la versión del niño. Decidieron actuar con rapidez y obtener una orden para registrar la casa de Julián. Durante el registro, encontraron pruebas incriminatorias: ropa con rastros de barro que coincidían con el del puente, documentos que demostraban sus conflictos legales con el anciano, e incluso un mapa donde había marcado la ubicación exacta del crimen. Aunque Julián intentó justificar cada hallazgo, quedó claro que su coartada no resistía un escrutinio serio. Pero Julián no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Sabía que el niño era la clave de todo, y aunque la policía había mantenido su identidad en secreto, comenzó a sospechar que alguien lo había visto aquella noche. En su mente, el niño era la pieza que podía destruirlo, y estaba dispuesto a todo para protegerse. Julián empezó a investigar por su cuenta, buscando cualquier indicio que lo llevara al testigo. El niño, ajeno a que Julián estaba tras su rastro, continuaba cooperando con la policía. Su vida había cambiado drásticamente desde aquella noche. Ya no era un niño despreocupado. Ahora era alguien que entendía el peso de la verdad y las consecuencias de sus acciones. Aunque sentía miedo, también sabía que estaba haciendo lo correcto. Su valentía inspiró al detective Ramírez, quien se comprometió aún más a resolver el caso y garantizar la seguridad del pequeño. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Julián logró identificar a la familia del niño. Aunque no tenía pruebas concretas de que él era el testigo, decidió arriesgarse y acercarse. Una noche, mientras la familia cenaba, notaron un auto estacionado cerca de su casa. No era un vecino ni alguien conocido, y su presencia constante comenzó a levantar sospechas. Ramírez, siempre atento, organizó un operativo para atrapar a Julián antes de que pudiera actuar. La trampa fue simple pero efectiva. Con la ayuda de agentes encubiertos, simularon una situación que obligó a Julián a revelar sus intenciones. Lo capturaron intentando acercarse a la casa del niño, y aunque inicialmente negó todo, las pruebas acumuladas eran abrumadoras. Finalmente Julián confesó su crimen, pero no sin antes lanzar una mirada de odio hacia el detective y la familia del niño. La confesión de Julián marcó un punto de inflexión en el caso. Aunque trató de minimizar sus actos y justificar sus motivos, los detalles que proporcionó solo confirmaron la veracidad del relato del niño y solidificaron las pruebas en su contra. Admitió que había planeado el crimen durante meses, aguardando el momento perfecto para llevarlo a cabo. Lo que no podía explicar era cómo un simple niño, en el lugar equivocado y en el momento equivocado, había puesto su mundo patas arriba. Para Julián, el niño representaba algo más que un testigo. Era la personificación de su derrota. El juicio se convirtió en un evento mediático. La desaparición del anciano millonario ya había atraído la atención de los medios, pero el giro inesperado del testimonio de un niño como pieza clave convirtió el caso en el tema del momento. Aunque la identidad del niño fue protegida durante el proceso, la gente no dejaba de especular sobre su valentía y el impacto de su declaración. En cada audiencia, el pequeño se sentaba acompañado por su familia y el detective Ramírez, quienes se aseguraban de que se sintiera seguro. Durante el juicio, la defensa de Julián intentó desacreditar al niño, argumentando que su testimonio no podía ser tomado en serio debido a su edad y su supuesto estado emocional. Sin embargo, el dibujo del agresor, el relato detallado y coherente de lo que había visto y las pruebas físicas encontradas en la casa de Julián
fueron argumentos imposibles de refutar. El niño, con una mezcla de nervios y determinación, respondió con claridad a cada pregunta, demostrando que su relato no era fruto de la imaginación, sino de la verdad. El detective Ramírez también fue una figura crucial durante el juicio. Presentó las pruebas recolectadas y explicó cómo cada pieza encajaba en el rompecabezas. Desde el vehículo que Julián había utilizado hasta el barro en su ropa, todo apuntaba a su culpabilidad. Pero lo que más impactó al jurado fue el motivo detrás del crimen. Julián no solo había actuado por venganza, sino también por codicia. Esperaba beneficiarse de la muerte del anciano eliminando un obstáculo en su vida y posiblemente accediendo a información confidencial que éste guardaba. Mientras el juicio avanzaba, el niño comenzó a comprender el impacto de su valentía. Aunque había sentido miedo en un principio, ahora veía cómo su decisión de hablar había ayudado a traer justicia. Su familia y el detective Ramírez se convirtieron en pilares fundamentales para él, recordándole que había hecho lo correcto, a pesar de los riesgos. Finalmente, el veredicto llegó. Después de deliberar, el jurado declaró a Julián culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que reflejaba la gravedad de su crimen. Cuando escuchó el fallo, Julián no mostró emoción alguna. Pero antes de ser escoltado fuera de la sala, lanzó una última mirada fría hacia el niño, como si quisiera dejarle una marca de su odio. Sin embargo, esa mirada no tuvo el efecto que esperaba. El niño, aunque tembloroso, no apartó la vista. Sabía que había hecho lo correcto y que Julián ya no representaba un peligro. Con el caso resuelto, la vida del niño y su familia comenzó a volver a la normalidad, aunque nunca sería exactamente como antes. Las experiencias de aquella noche y todo lo que siguió dejaron una huella profunda en él. Pero en lugar de verlo como un trauma, decidió transformarlo en una lección. Sabía que el miedo nunca debía ser más fuerte que la verdad, y que incluso los actos más pequeños de valentía podían marcar la diferencia. El detective Ramírez, por su parte, continuó trabajando en otros casos, pero siempre recordaría a aquel niño que, con un simple dibujo y su determinación, había ayudado a resolver uno de los crímenes más complejos de su carrera. Antes de despedirse de la familia, le regaló al niño un cuaderno nuevo, diciéndole que siguiera dibujando y que nunca dejara de creer en sí mismo. Fue un gesto simbólico, pero lleno de significado. Un recordatorio de que el arte y la verdad pueden iluminar incluso los momentos más oscuros. Pasaron los años y el niño creció. Aunque nunca olvidó aquella noche en el puente, aprendió a convivir con el recuerdo. Se convirtió en un defensor de la justicia, inspirando a otros con su historia. Lo que comenzó como una noche de terror se transformó en un testimonio de cómo una sola persona puede marcar la diferencia, sin importar cuán pequeña o insignificante parezca. El caso de Julián Vargas quedó registrado en la historia de la ciudad como un ejemplo de justicia y valentía. Y el niño, aunque nunca buscó fama ni reconocimiento, se convirtió en un símbolo de esperanza, porque al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y el coraje de enfrentarla es lo que realmente nos define. ¿Y tú? ¿Qué harías si presenciaras algo tan impactante como este crimen? ¿Guardarías el secreto por miedo o enfrentarías el riesgo para buscar justicia? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber tu opinión. Y si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Victoria Suprema
y activar la campanita de notificaciones para no perderte contenido como este. Comparte este video con tus amigos y familiares y sigamos explorando juntos historias que nos hacen reflexionar.